Vamos a reiniciar ahora con otro tema. El tema que vamos a ver en estos momentos, ya lo tienen en pantalla, se relaciona con estenotrofomonas perdón, con sulfas, el tema de sulfas o sulfamidas, mismo que vamos a desarrollar a partir de este momento. Cuando hablamos de medicamentos que son ya conocidos desde hace un tiempo bastante largo, pues desde luego que no podemos olvidar hablar de las sulfas, medicamentos que por sí mismos han mostrado eficacia, pero que cada vez se han ido relegando más en su uso y creo conveniente saber de qué forma los podemos ir replanteando para un uso más adecuado, más eficaz en relación a las infecciones comunes que tenemos en la práctica clínica diaria o bien en aquellas infecciones graves que comprometen la vida al interior de los hospitales. Ya hemos comentado hace tiempo el inicio de la antibioticoterapia desde principios del siglo pasado, en el cual se hablaba mucho de lo que era el salvarsan, también conocido como bala mágica, y el neosalvarsan, mismos que en los que Paul Ehrlich fuera el pionero de esta parte de la antibioticoterapia. Y se ha dicho muy bien que a principios del siglo XX los precursores de estos medicamentos fueron justamente el salvarsan y el neosalvarsan. Siempre se toma en consideración un poquito conocer el cómo se originan, y en este sentido hay dos estructuras que quiero que noten aquí arriba. Una de ellas es la sulfanilamida y la otra es el ácido paraaminobenzoico, el PABA, cruciales para ver cómo se va a entender el mecanismo de acción de estos medicamentos. Si se dan cuenta, son muy similares los núcleos de ambos. La estructura química es muy similar. Entonces, da pauta para que la variación que se tiene en este carbono uno en relación al grupo carboxilo con referencia al que tiene la sulfanilamida vino a condicionar justamente el conocimiento del mecanismo de acción de estos medicamentos. Sabemos que todas las sulfas de utilidad clínica en el mercado derivan de este componente que es la sulfanilamida, que es la estructura primaria que veíamos en la anterior diapositiva, y su parecido con el PABA, que es un factor requerido por las bacterias para llevar a cabo la síntesis del ácido fólico. De ahí que ustedes recuerden que cuando nosotros vimos digamos, la indicación o la clasificación más bien de los antibióticos, hablábamos de aquellos antibióticos que actúan a nivel de síntesis de pared bacteriana, otros a nivel de la membrana, otros actuaban por otros mecanismos, y las sulfas en lo particular actúan en un proceso metabólico, que en este caso es la síntesis de ácido fólico, justamente dependiendo de estos componentes químicos. Se habla que la actividad que se aumenta debido a la mayor inhibición del PABA generalmente está relacionada en lo que yo les comentaba, que en el carbono uno se sustituye el radical sulfonilo con un carboxilo, ¿sí? Perdón, el radical sulfonilo va a sustituir al carboxilo del PABA, y de ahí la diferencia. Y esto se ha visto bien con la sulfadiazina, el sulfisoxazol y el sulfametoxazol, siendo este último el cual se ha pues manejado ya prácticamente en el día a día de la práctica clínica, combinado con trimetoprim. Se sabe que todos estos compuestos son más activos que la sulfanilamida, que es el compuesto original, de acuerdo a las diferentes variaciones que se han ido dando a la estructura. Ya la naturaleza de todas estas sustituciones va a determinar otras características farmacológicas de los medicamentos, relacionado fundamentalmente con la absorción, la solubilidad y la tolerancia al medicamento en relación a lo que es el aparato digestivo. El cómo se han denominado son realmente pocos los que manejamos en el mercado, pero esto es relativo. Generalmente se habla de las sulfamidas de acción corta o intermedia, las sulfamidas de acción prolongada, las sulfamidas de acción limitada al tubo digestivo y las sulfamidas para uso tópico. El cómo se encuentran ya distribuidas las de acción corta e intermedia, hablamos del sulfisoxazol, que generalmente se encuentra disponible para infecciones del tracto urinario.
El sulfametoxazol, que lo vamos a ver en forma más específica casi al final de esta presentación, el cual es menos soluble que el sulfoxazol, pero alcanza niveles sanguíneos más elevados. Este es lo que con mayor frecuencia se combina con el otro componente de la presentación comercial, que es la trimetoprima, para dar origen a lo que es el trimetoprim con sulfametoxazol. La sulfadiazina es muy activa, también alcanza niveles elevados en sangre y en líquido cefalorraquídeo. Y se ha comentado que las sulfa de acción corta también se presentan en varias combinaciones. El sulfisoxazol y sulfametoxazol también se han encontrado combinados con fenazopiridina, sobre todo en el manejo de infecciones de vías urinarias que cursan con dolor al orinar o ardor al orinar, ya que la fenazopiridina es un analgésico de vías urinarias y ha mostrado utilidad en estos casos. Las sulfamidas de acción prolongada, en cambio, como son la sulfametoxipiridazina y el sulfameter, ya se ha descrito que ya no se comercializan debido a las fuertes reacciones de hipersensibilidad que se documentaron con ellas. De hecho, mucho de lo que se sabe con el síndrome de Stevens-Johnson fue relacionado con el uso de las sulfas, sobre todo con las sulfas de acción prolongada. La sulfadoxina es también una sulfamida de acción muy prolongada que la han combinado con pirimetamina. Estuvo disponible en Estados Unidos y esto servía para algunos protozoarios que son sensibles a la pirimetamina y que se volvió una opción, pero ya no disponible en Estados Unidos. Tiene una semivida, vean ustedes, de 10 a 230 horas con picos séricos máximos de 51 a 76 microgramos por mililitro. Recuerden ustedes que hay que recordar muy bien estas concentraciones pasadas de 2,5 a 6 horas de una dosis oral de 500 miligramos. Entonces las concentraciones sí son bastante elevadas. Sí se han descrito resistencias, sí se han descrito fallas terapéuticas, sin embargo, se sigue utilizando incluso para profilaxis de paludismo en el embarazo en algunos países, sobre todo aquellos países de escasos recursos en los cuales la adquisición de medicamentos relativamente económicos sigue siendo una posibilidad para no perder esa parte de la atención. De las sulfamidas que están limitadas al tubo digestivo, vean ustedes, se manejan tres: la sulfaguanidina, la sulfasuxidina y la sulfatalidina. Eh, Sin embargo, se menciona que se absorben relativamente mal en el tubo digestivo. Fueron usadas anteriormente al advenimiento del concepto de descontaminar el intestino y fueron sustituidas básicamente por la neomicina o algunas otras opciones porque lo que se pretendía era suprimir la biota intestinal antes de la cirugía. La sulfasalacina también es un derivado sulfamídico utilizado en el tratamiento de la colitis ulcerosa que ya prácticamente quedó en desuso. Eh, En su forma original, este último fármaco, vean ustedes, se absorbe como sulfapiridina y hay que estar midiendo niveles sanguíneos para no pensar en que se pudiera condicionar toxicidad relacionada con estas sulfas y sobre todo los riesgos de Steven Johnson. Para uso tópico, hay varias presentaciones. Está el acetato de mafenida para tratamiento tópico en el uso de quemaduras. Sin embargo, su uso pues, prácticamente está relegado por la sustitución que hubo con la sulfadiazina argéntica, que es la que realmente se ha utilizado en pacientes quemados. Aunque ya hay algunas salvedades que manejan los cirujanos plásticos con nuevos componentes para el tratamiento de los quemados que han sustituido también a la sulfadiazina argéntica por el hecho de las manchas que quedan en las zonas de quemadura en prácticamente todos los pacientes, que estéticamente, pues sí, demeritan mucho la calidad de los tratamientos, pero no es posible evitarlos cuando se utiliza sulfadiazina argéntica. En estas formulaciones de sulfadiazina argéntica, la sulfa por sí mismo, que es la sulfadiazina, actúa como vehículo para liberar iones de plata, que son los que el segundo otro componente, y los iones de plata también ejercen efecto antibacteriano. Sin embargo, ya se está limitando su uso dado que hay brotes de infecciones resistentes a la plata, sobre todo al interior de las unidades de quemados, y esto ha venido a buscar o ha provocado que vengan buscándose nuevas opciones en el tratamiento de los pacientes quemados.
Otras combinaciones de sulfamidas vienen también en cremas o supositorios vaginales, pomadas, soluciones oftálmicas de sulfacetamida sódica, que también se han utilizado oftalmológicamente para conjuntivitis causada por bacterias sensibles y como medicación también complementaria en problemas de clamidia trachomatis, también a nivel ocular. Dentro de sus mecanismos de acción, prácticamente todas comparten el mismo mecanismo de acción. Y este implica que son medicamentos bacteriostáticos ya que inhiben o actúan inhibiendo un proceso metabólico, que es la síntesis del ácido fólico. Entonces inhiben el crecimiento bacteriano por interferencia con la síntesis de ese ácido fólico microbiano, inhibiendo de forma competitiva la incorporación del ácido paraminobenzoico en el ácido tetrahidropteroico y puede incorporarse en el hidropteroato, en este caso bacteriano. Pueden tener una afinidad mayor por una enzima bacteriana llamada ácido tetrahidropteroico sintetasa, que por el sustrato natural que es el PABA, y de ahí justamente que vengan los mecanismos de inhibición de esa ruta metabólica. Al haber un descenso, digamos, de la síntesis de ácido fólico, el resultado final es la disminución de los nucleótidos bacterianos y esto lleva a la inhibición del crecimiento bacteriano, a lo que se le ha denominado justamente efecto bacteriostático. ¿Cuál es la actividad antimicrobiana in vitro que presentan estos antibióticos? Hablamos de actividad inhibitoria in vitro, frente a bacterias, vean ustedes, gram positivas, gram negativas, además de los géneros de Mycobacterium, actinomycetales, Clamidia, Plasmodium, Toxoplasma y también algunos hongos. Vean ustedes, aquí estamos hablando de parásitos protozoarios y aquí también algunos hongos microscópicos. En esta sensibilidad antimicrobiana in vitro de las sulfas influyen mucho el tamaño del inóculo y la composición del medio de cultivo de la prueba también. O sea, hay que tener muy presente que en muchos laboratorios clínicos al interior de los hospitales no se cuenta con microbiólogos o personal altamente capacitado para definir realmente cuál debe ser la composición del medio de cultivo de la prueba para aquellas que llevan una gran cantidad de inóculo. La vía de administración generalmente son de vía oral, la mayor parte de ellas, ya sabemos que también hay tópicas, oftálmicas, las tópicas, la sulfadiacina argéntica, el acetato de mafenida, sobre todo en pacientes quemados, y algunas veces la absorción significativa de la sulfamida, en este caso por vía percutánea, es como vienen actuando adecuadamente. También hay preparaciones vaginales para uso tópico. La mayoría de estas sulfas se absorben, son de acción corta e intermedia, pero se absorben con rapidez y casi por completo en estado no ionizado. En el intestino delgado, en el estómago sucede con frecuencia este fenómeno. Ya los compuestos con sustituciones N1 se absorben mal debido a que son de los de mayor acidez y las sulfamidas tópicas pueden ser, a pesar de que se absorben a nivel cutáneo, se pueden detectar en la sangre muy frecuentemente. Se distribuyen bien por todo el cuerpo, incluso pasan a líquido cefalorraquídeo, a líquido sinovial, a líquido pleural, a líquido peritoneal y alcanzan concentraciones cercanas al 80% de lo que son los niveles séricos. Ya los niveles sanguíneos y tisulares también se relacionan con el grado de unión a las proteínas y también con la solubilidad que tienen hacia los lípidos. Atraviesan fácilmente la placenta. Se han encontrado concentraciones en sangre fetal y líquido amniótico en este caso, producto del embarazo. La concentración sanguínea y el líquido cefalorraquídeo, así como su semivida y la unión a proteínas, se ven en estas tablas que son similares a lo que viene establecido en la última edición de Mandel, incluso la versión en inglés. Y ven ustedes, nos hablan de los más conocidos, sulfadiacina, sulfisoxazol, sulfamethoxazol y sulfadoxina que alcanzan concentraciones máximas a nivel sanguíneo. En este caso, la sulfadiacina de 30 a 60 microgramos por mililitro, el sulfisoxazol 40 a 50. La que más alcanza es el sulfamethoxazol de 80 a 100 microgramos por mililitro y la sulfadoxina de 50 a 75.
Sin embargo, el mayor porcentaje de concentración en líquido cefalorraquídeo lo alcanza la sulfadiacina, no así el sulfamethoxazol, que es el que tenemos realmente en cartera en prácticamente todos los hospitales. La semivida plasmática no varía mucho, excepto de la sulfadoxina, que son de 100 a 230 horas. Y la unión a proteínas también es variable, siendo de 45% en la sulfadiacina, de 92% en el sulfisoxazol, por lo tanto queda muy poco fármaco libre, de 70% en el sulfametoxazol y de 80 a 98% en la sulfadoxina. Estos parámetros farmacocinéticos es importante conocerlos al momento que vamos a establecer el manejo de nuestros pacientes. Respecto a cómo se metabolizan y cómo se excretan, vean ustedes, echan mano de la acetilación y la glucuronidación a nivel hepático, quedando fármaco libre y metabolizado también en orina. La excreción es por filtración glomerular, participa también la reabsorción a nivel tubular parcial y la secreción tubular pues es activa. La alcalinización de la orina aumenta la excreción también por esta vía y esto sucede en algunas infecciones de vías urinarias. Las bebidas plasmáticas son variables, ya lo vimos en el cuadro anterior, y se han encontrado cantidades pequeñas de sulfas en la bilis, en la leche humana, en las secreciones prostáticas, en la saliva y en las lágrimas, es decir, que tiene una gran difusión. La excreción también puede estar disminuida en pacientes ya de mayor edad, adultos mayores, en especial ya aquellos adultos mayores en los que el aclaramiento de creatinina también se va comprometiendo y va disminuyendo. Ya hablábamos de la unión a proteínas y los niveles sanguíneos o tisulares, que dijimos que también es variable según el tipo de sulfa, pero no reversible. Se unen a la albúmina plasmática y el fármaco unido es inactivo. Entonces tenemos que considerar el fármaco que queda libre. Esto es muy importante, sobre todo en neonatos, en donde esta unión irreversible de la sulfa a la albúmina puede condicionar problemas como kernícteros. Los niveles que se obtienen en el líquido cefalorraquídeo y otros líquidos corporales también están inversamente relacionados con el grado de unión a proteínas. Entonces, a mayor porcentaje de unión a proteínas, menor ingreso al líquido cefalorraquídeo y viceversa. Ya la cantidad de fármaco libre en el plasma se relaciona directamente también con algunos coeficientes de, eh, de difusión en relación a lo que es eh, el comportamiento farmacocinético de estos fármacos. La toxicidad y las reacciones adversas pueden causar náuseas, vean ustedes, vómitos, diarreas, exantema. El exantema, pues hay que tener mucho cuidado porque puede ser la fase inicial de una evolución que se ha logrado demostrar que puede existir entre lo que es el exantema, lo que es el eritema iris, posteriormente lo que puede ser el eritema polimorfo o llegar hasta el verdadero síndrome de Steven-Johnson. La fiebre puede ser de hecho las sulfas se han considerado entre los fármacos que pueden condicionar fiebre, cefalea, depresión ictericia, necrosis hepática, lupus inducido por fármacos y un síndrome similar a la enfermedad del suero. En dosis excesivamente elevadas se han asociado con cristaluria, depósitos tubulares de cristales de sulfamidas, y estas complicaciones, desde luego, podrían disminuir manteniendo uresis elevadas y alcalinizando la orina, esto aportando mejores cantidades de líquidos para que el riñón filtre y condicione mejores y más altas volúmenes de orina. En ocasiones excepcionales, la necrosis tubular, la nefritis intersticial o la angitis necrosante pueden ser vistas en el manejo de este tipo de medicamentos. Se han relacionado también ya algunas afecciones o eventos adversos más graves. Se habla en algunas descripciones de casos de anemia hemolítica aguda relacionada generalmente con la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También se ha encontrado eritrocituria, anemia aplásica, agranulocitosis, trombocitopenia y leucopenia. En los últimos meses del embarazo, se dice que compiten y esa es la parte importante que normalmente se maneja sobre todo en los recién nacidos. Ya les he comentado en alguna ocasión que en los recién nacidos está proscrito el uso de sulfas. ¿Por qué? Porque las sulfas habitualmente
tienen como sitio de unión a la albúmina, que es la mayor proteína circulante sérica. Tienen el sitio de unión, el mismo sitio de unión que también utilizan las bilirrubinas. Entonces, al nacimiento, si nosotros vamos a dar una sulfa a los recién nacidos, lo que podemos condicionar es que la sulfa se una al sitio de unión de la albúmina e impida que, perdón, de la bilirrubina, e impida que la bilirrubina se una a la proteína, quedando como bilirrubina libre. Y estando permeable la barrera hematoencefálica, esta bilirrubina libre puede dirigirse y penetrar al sistema nervioso central, lo que incrementa el riesgo de ictericia nuclear. Y esto implica la posibilidad de formación de kernícterus, daño neurológico e incluso con secuelas neurológicas importantes después de la etapa de recién nacidos. Esto es muy importante considerarlo, por eso se dice que están proscritas las sulfas en los recién nacidos y en los lactantes menores. Ya relacionado con la inmunidad y madurez de la acetiltransferasa fetal, también los niveles sanguíneos de sulfa libre pueden aumentar, aumentando más el riesgo de esta ictericia nuclear. Entonces es conveniente tener esto presente para no prescribir este medicamento en los recién nacidos. Por cualquier vía, todas las sulfas pueden provocar reacciones significativas de hipersensibilidad. Las principales reacciones, les decía, son el eritema nodoso, el eritema multiforme, y en este se incluye el síndrome de Stevens-Johnson como una parte de la evolución. Les decía, el eritema iris, eritema multiforme, Stevens-Johnson, parecieran ser todos parte de una progresión relacionada con estas manifestaciones de hipersensibilidad. Exantema fijo medicamentoso, vasculitis también similar a las periarteritis se haya logrado observar también con las sulfas y desde luego la anafilaxia. La aplicación local también puede asociarse con cualquiera de estas reacciones, o sea, no necesariamente necesita ser ingerida, también aplicada cutáneamente puede asociarse con cualquiera de estas reacciones. Y más aún si tenemos soluciones de continuidad muy extensas, como el uso de la sulfadiazina argéntica en los quemados, que son superficies a veces muy extensas en las que se aplican las sulfas y hay que estar visualizando muy bien a estos pacientes. Interactúan, perdón, desplazando los sitios de unión a la albúmina, como ya lo vimos con el hecho de las bilirrubinas en el recién nacido, pero también se refiere este proceso con algunos fármacos como la warfarina, por lo cual se tendría que reducir la dosis del anticoagulante para no dejar tanto anticoagulante libre durante el tratamiento con las sulfas. También desplazan al metotrexate en aquellos pacientes que están con quimioterapias con metotrexate pueden tener el riesgo de incrementar su toxicidad. También pueden exacerbar el efecto hipoglicemiante de algunos orales, como son la clorpropamida y la tolbutamida. Y esto también posiblemente debido al mismo mecanismo o a similitudes estructurales. También compiten por los sitios de unión con anestésicos como el tiopental e incluso se dice que tal vez sea necesario reducir las dosis de barbitúricos cuando se está utilizando el trimetoprim y pueden potenciar también la acción de diuréticos. Es decir, todos estos medicamentos, warfarina, clorpramida, tolbutamida, metotrexate, tiopental, tiacídicos, fenitoína, agentes uricosúricos, deberían regular o reconsiderar sus dosis o su uso cuando se está utilizando innecesariamente, desde luego, se está utilizando necesariamente la sulfamida. En tanto que pueden también, a su vez, todo lo contrario, sufrir todo lo contrario, ser desplazadas del sitio de unión, ya que hay medicamentos que ganan este sitio de unión. Hablamos de indometacina, fenilbutazona, salicilatos, el probenecil, la sulfinpirazona, aumentando la actividad de la sulfamida. También la concentración de ciclosporina puede verse reducida. La actividad puede disminuir también por la procaína y otros anestésicos locales derivados del ácido paraminobenzoico. Se ha referido que no se deben dar concomitantemente compuestos de metenamida junto con las sulfamidas, ya que se pueden formar precipitados urinarios que son insolubles y también puede afectar el yodo unido a proteínas y disminuir la captación del yodo 131 por lo que se pueden producir falsos positivos en pruebas para glucosuria y para proteinuria. Además de que acuerden ustedes, a veces el yodo 131 también se utiliza como un radiomarcador y hay que tener mucho cuidado con esto. Clínicamente, y aquí viene lo importante, que desde el punto de vista clínico,
Las sulfas están orientadas al manejo de infecciones de vías urinarias. Generalmente son las vías urinarias bajas las que normalmente se manejan con este tipo de medicamentos, pero también se pueden involucrar infecciones causadas por nocardia las toxoplasmosis. De hecho, el trimethoprim sulfamethoxazol actualmente forma parte del tratamiento contra toxoplasmosis, incluida la encefalitis por toxoplasma. También se han referido actividades hacia paludismo por Plasmodium falciparum, en el melioidosis, que es el muermo, dermatitis herpetiforme, el linfogranuloma venéreo, el chancroide, la uretritis no gonocócica. Estamos hablando de infecciones de transmisión sexual que pueden ser manejadas también con estos medicamentos. Y actualmente pues se conoce ya desde hace varios años se sabe que las infecciones asociadas a la atención a la salud producidas por Stenotrophomonas maltófila o Stenotrophomonas maltophilia, es correcto cualquiera de los dos conceptos, solamente pudieran ser tratadas con trimethoprim sulfamethoxazol o en dado caso por un medicamento que no actúe en pared o no tenga otro mecanismo de acción. El trimethoprim sulfamethoxazol, que es uno de los componentes ya manejados comercialmente por muchos años, tiene como fundamento la presencia de trimetoprima, que es considerada como un quimioterápico, y esta es la fórmula, está muy grande. Yo les confieso, no me la he podido aprender, para mí es un trabalenguas todavía aprenderme, pero vean ustedes, tiene como fundamento la presencia de pirimidina. Y esa es la fórmula que realmente está establecida para la trimetoprima. Su mecanismo de acción, vean ustedes, de la trimetoprima es la inhibición de la dihidrofolato reductasa bacteriana. Este constituye el paso enzimático posterior al bloqueo de la síntesis del ácido fólico que hacen las sulfas. Interfiere en la conversión del hidrofolato a tetrahidrofolato, que es el precursor del ácido folínico, es decir, bloqueando o interfiriendo en esta conversión, el precursor del ácido folínico pues, se ve comprometido y en última instancia pues ya compromete la síntesis de purinas y de ADN. Estamos hablando de bases púricas y de DNA. Ya el bloqueo secuencial de la misma vía biosintética por las sulfas, recuerden que por eso es la mezcla de trimetoprim y sulfametoxazol. La trimetroprima origina un alto grado de actividad sinérgica y esto le da un amplio espectro contra diversos microorganismos. Entonces podríamos ver aquí el esquema en donde vemos que la síntesis del PABA para dar origen al ácido fólico se ve comprometida en una primera instancia por las sulfamidas que actúan inhibiendo el ácido actúan, digamos, activando a la tetrahidropteroico sintetasa para pues afectar al ácido dihidrofólico, y la trimetroprima a través de la dihidrofolato reductasa también va a comprometer la formación del ácido tetrahidrofólico, obstaculizando la formación de las bases de lo que son las purinas y otros precursores de lo que va a ser finalmente el ADN, y al bloquear este paso metabólico, esta sinergia medicamentosa que inhibe ese proceso metabólico, pues definitivamente que va a impedir la formación adecuada del ácido fólico, y eso es lo que va a condicionar el efecto bacteriostático de estos medicamentos. ¿Cuál es la actividad antimicrobiana que se conoce actualmente del trimethoprim con sulfametoxazol? Vean ustedes, son cocos gram positivos y bacilos gram negativos, exceptuando Pseudomonas aeruginosa y bacteroides. También se deja de usar por una deficiente cobertura para Treponema pallidum y Mycobacterium tuberculosis. También son resistentes el micoplasma y muchos otros anaerobios, por lo que no se considera una primera elección en todos estos microorganismos. La vía de administración oral, en su mayoría, es de comprimidos de 100 miligramos con concentración máxima sérica de 1 microgramo por mililitro de 1 a 4 horas después de la ingesta de estos 100 miligramos. O sea, tiene una buena concentración sérica. La distribución es amplia, con concentraciones mayores en riñón, en pulmón, en esputo.
concentraciones que superan a las del plasma, la bilis, la saliva, la leche humana y el líquido seminal. También se puede encontrar en secreción prostática en concentraciones 2 a 3 veces mayores a las séricas, pero en pacientes con prostatitis crónica se pueden llegar a presentar cifras inferiores. En líquido cefalorraquídeo, las concentraciones corresponden a cerca del 40% de los niveles séricos, entonces hay que ser muy cauto en la utilización. Aproximadamente el 60-80% de la dosis o de una dosis de esta mezcla de trimethoprim con sulfamethoxazol administrada se excreta en un plazo de 24 horas por orina a través de la secreción tubular y el resto por riñón como uno de los cuatro derivados óxidos o hidroxilos. Los metabolitos urinarios carecen de actividad bacteriológica, que este es un aspecto también importante en el metabolismo de estos medicamentos y la semivida sérica oscila entre 9 y 11 horas en personas sanas, más prolongada en pacientes con insuficiencia renal, también esto es algo importante. La velocidad de excreción aumenta con la acidificación de la orina, la unión a proteínas séricas, que es de entre un 65 a 70%, no causa disminución significativa en relación con los valores crecientes de uremia. Y las presentaciones clínicas que van de la mano con el perfil microbiológico de cobertura que tiene este medicamento está en relación a la prevención de las vías urinarias no complicadas recurrentes en mujeres con anatomía estructuralmente normal. Estamos hablando en este caso de profilaxis o bien el tratamiento de las infecciones de vías urinarias agudas en dosis de 100 miligramos 2 veces al día. Acuerden ustedes que en los niños generalmente se manejan las dosis ponderales en miligramos por kilogramo de peso. Es activa in vitro, vean ustedes, frente a muchas cepas de Staphylococcus aureus. De hecho, estos medicamentos también se han considerado en el listado de medicamentos antiestafilocócicos, incluyendo el clon resistente a meticilina, es decir, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ya in vitro, vean ustedes, ha demostrado actividad para Streptococcus pyogenes, para neumococo, cuyas resistencias están aumentando también debido a los abusos en la profilaxis del medicamento, este medicamento. Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Burkholderia cepacia y Pseudomallei, Yersinia enterocolítica, Neisseria gonorrhoeae, a la cual ya para también Neisseria está mostrando tasas superiores al 20% de resistencias. Stenotropha maltophilia, que es el medicamento de primera elección para este microorganismo. Pneumocystis jirovecii, que también es el antibiótico de primera elección para aquellos pacientes inmunodeficientes con infecciones oportunistas por Pneumocystis jirovecii en pacientes inmunodeprimidos, Listeria monocitógenes y micobacterias atípicas. Administrado en dosis habituales con aclaramientos de creatinina superiores a 30 mililitros por minuto, se puede indicar este medicamento con la seguridad de que no va a agravar la función renal. Puede suministrarse la mitad de la dosis diaria convencional a aclaramientos menores de 15 a 30 mililitros por minuto, es decir, se ajusta cuando el aclaramiento de creatinina está por debajo de esos 30 mililitros, pero no se recomienda ya su empleo en aclaramientos de creatinina inferiores a 15 mililitros por minuto. Esto es muy importante de conocer cuando estamos hablando también de estos medicamentos. Respecto a su toxicidad y efectos secundarios, ya los vimos hace unos momentos, todos los relacionados con las sulfamidas deben ser incluidos cuando se maneja trimethoprim con sulfamethoxazol. Los efectos antifolato que ya se describieron porque también, aparte de las bacterias, también inhibe la síntesis de ácido fólico o la compromete también en las células eucariotas, sobre todo en la médula ósea, provocando un tipo de anemia megaloblástica, ¿sí? Como parte de esas deficiencias. Hablamos de anemia por deficiencia de ácido fólico, que es la que entra en el tipo de anemias megaloblásticas. Es poco frecuente, aunque se ha llegado a referir en algunas publicaciones, la colitis pseudomembranosa asociada a este medicamento, así como la nefritis intersticial en receptores de trasplante y pacientes con VIH-Sida, colesteasis, hepatitis, pancreatitis e insuficiencia hepática en pacientes que han sido
operados con trasplante hepático. En meningitis y meningitis aséptica se ha logrado documentar este tipo de procesos inflamatorios a nivel del sistema nervioso también con el uso de trimethoprim sulfamethoxazol, datos de psicosis aguda, parotiditis y algunos otros que afortunadamente no son frecuentes y se llegan a ver muy poco en la práctica, sobre todo hospitalaria. ¿Cuáles son las interacciones farmacológicas que tienen relevancia clínica? Es decir, existen un grupo de fármacos que pueden aumentar la concentración de trimethoprim sulfamethoxazol. ¿Cuáles son estos fármacos? Ya habíamos mencionado algunos hace unos momentos: carbamazepina, difenilidantoína, fenobarbital, rifampicina, rifapentina y secobarbital. Y los que pueden también causar toxicidad utilizados concomitantemente con esta combinación de trimethoprim sulfamethoxazol, vean ustedes la amantadina, que la utilizan mucho en infecciones virales, con lo cual puede provocar delirio. Los antagonistas del receptor de angiotensina, que pueden provocar hipercalemia, la ciclosporina, que puede ser en combinación con estos medicamentos nefrotóxica. Los inhibidores de la ECA para el tratamiento de la hipertensión arterial pueden provocar hipercalemia. El metotrexate puede condicionar con estos medicamentos anemia. La pirimetamina, que se utiliza mucho también en el tratamiento de algunas parasitosis por protozoarios, puede condicionar anemia. La sulfonilureas, hipoglucemia, con la warfarina puede condicionar hipoprotrombinemia y riesgo de hemorragias al incrementar las actividades de la warfarina. ¿Cuáles son los usos clínicos entonces que se han documentado con esta combinación de medicamentos? Las infecciones de vías urinarias recidivantes o bien crónicas, o la pielonefritis, que es infección de vías urinarias altas, o bien las cistitis agudas. También prostatitis, orquitis, epididimitis, infecciones respiratorias como bronquitis y neumonitis agudas, infecciones digestivas como la gastroenteritis aguda por salmonela o de algunas especies de salmonela tifi o paratifi, infecciones de piel y tejidos blandos, así como otras infecciones condicionadas por brucela, por nocardia, por Burkholderia cepacia, que condiciona la meloidosis, por Mycobacterium chelonia, Mycobacterium fortuiton, por Cyclosporas cayetanensis, bacteriemias por Stenotrophomonas maltophilia o maltófila, meningitis por Listeria monocitógenes, Plasmodium falciparum sensibles, toxoplasmosis, infecciones por Pneumocystis jirovicii. Estas toxoplasmosis, pues el uso de pirimetamina se ha documentado que puede ser tóxico con trimethoprim sulfamethoxazol. Sin embargo, se tiene que valorar e individualizar el tratamiento en estos pacientes. ¿Cuáles son las dosis recomendadas? Bien, ustedes, como toda su administración es básicamente oral, a excepción de que fuera algo grave y se buscara una presentación intravenosa, que es extremadamente difícil conseguirla para pacientes con pneumocystis carini, ¿sí? Que es una de las infecciones que ponen en riesgo la vida en forma muy, muy aguda, las neumonías por pneumocystis carini. Generalmente la administración oral es de 2 tabletas de 80 miligramos de trimethoprim con 400 miligramos de sulfamethoxazol cada 12 horas, o bien hay tabletas también de 160 miligramos de trimethoprim con 800 de sulfamethoxazol que se dan cada 12 horas durante 7 a 10 días. Esas son las, digamos, posologías convencionales. Ya en menores de edad, vean ustedes, en niños de 2 meses de edad o mayores, porque no se da en niños más pequeños, es de 8 a 10 miligramos por kilogramo de peso por día, con base al trimethoprim, divididos en dos dosis cada 12 horas. En el tratamiento de neumonía por Pneumocystis jirovecii, la dosis es al doble por el inmunocompromiso y por las características de ahora conocido como hongo Pneumocystis jirovecii, 20 miligramos por kilo por día con base también en trimethoprim, que se divide en 4 dosis. En la administración, les decía, viene también en solución inyectable, que no siempre es fácil de conseguir, pero que sí se encuentra disponible en el mercado. Una ampolleta cada 12 horas es lo común. Sin embargo, en los niños también se calcula en miligramos por kilo de peso por día. Ya la neumonía por Pneumocystis jirovecii, la dosis es de 15 a 20 miligramos
por kilo por día también en 3 o 4 aplicaciones. Aunque para que no haya falla, generalmente en el ámbito digamos, la clínica, la práctica clínica dentro del hospital, habla de 20 miligramos por kilo por día cada 6 horas para tratar de garantizar una mejor respuesta en estos pacientes que por otra parte son inmunocomprometidos o inmunosuprimidos y tienen alto riesgo de fallecer por neumonía debida a Pneumocystis jirovecii. Con eso terminamos esta parte de sulfas. Más adelante les enviaré también la videograbación relacionada con quinolonas. Hasta luego y nos vemos en el aula para la discusión correspondiente a este tema.